Muy buenos días, bendiciones a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Revolución de Guatemala de 1944, tomando en cuenta que es una época muy importante para Guatemala y parte de un evento muy trascendental en todo el proceso histórico de nuestro país. Dice la palabra del Señor en Hechos 19:21: y acabadas estas cosas se propuso Pablo en espíritu partir a Jerusalén después de andar a Macedonia y Acaya, diciendo: después que hubiere estado allá, me será menester ver también a Roma. Esto pues yo pienso que se relaciona un poco, ¿verdad? Porque es hecho que él estuvo en varios lugares y lo que él buscaba era cómo llegar a ver el resultado de lo que había en otro lugar, ¿verdad? Y consideramos que esto también es lo que pasa en Guatemala, los resultados que se tuvieron luego de un proceso histórico como fue el importante la Revolución de Guatemala de 1944. Quiero que tome usted su cuaderno, si no lo tiene, póngale pausa un ratito el video, tome su cuaderno y pueda usted escribir en su cuaderno qué sabe usted acerca de la Revolución de Guatemala de 1944. ¿Qué ha escuchado? ¿Qué es lo que sabe? Si conoce algún dato importante o relevante dentro de esta parte, pues necesito acá que usted pueda venir y escribir esta parte esencial para que vaya usted comparando con el proceso de este video y conociendo cómo se fue dando esta revolución. Para ello es importante que nosotros conozcamos desde un inicio cuáles fueron los antecedentes. ¿Qué antecedentes para la revolución? Primero vamos a hablar de antecedentes internacionales. Hablamos de un contexto internacional entre la década de los años de 1930. ¿Qué estaba pasando? Primero se había tenido una inestabilidad luego de los periodos en las guerras mundiales que se habían vivido, tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos tenía una crisis partiendo de lo que había pasado en la depresión de los años de 1909 y también que se estaba dando una expansión en teoría comunista en muchos países del mundo. Entonces, estos fueron dentro de los acontecimientos internacionales que provocaron la revolución. Si hablamos ya directamente del contexto interno, pues teníamos en el gobierno a un personaje que tal vez hemos escuchado en algún momento, que es el general Jorge Ubico Castañeda. El general Jorge Ubico Castañeda era una persona que había tenido una dictadura en nuestro país y que se estaba reeligiendo, ya tenía varios periodos consecutivos en los cuales él estaba en el poder, de una manera que consideraban algunos ilegal. Y entonces esto creó en la población una inconformidad de la población, y por ello viene, ¿verdad? Y luego de un proceso en el cual hubo un levantamiento de la población, se da la renuncia de Jorge Ubico. Sin embargo, sube al poder en ese entonces el general Federico Ponce Báides. Federico Ponce Báides estuvo durante un tiempo también en el poder. Sin embargo, la población, aunque consideró que con la renuncia de Jorge Ubico las iba a cambiar, esto no se da. Y entonces se empiezan a crear organizaciones de diferentes sectores, tanto estudiantiles, maestros, obreros y de algunos otros que estaban en contra de estos procesos, y vienen y provocan ciertos hechos. Primero, el gobierno de Ponce Báides fue una dictadura uribista. Él continuaba con las mismas ideas del gobierno anterior. Y entonces con ello se provoca la caída de la dictadura, ¿verdad? Que esto fue producido en un movimiento cívico-militar el día 20 de octubre de 1944 con la renuncia de Federico Ponce Báides. Estos fueron parte de los acontecimientos importantes. ¿Y por qué hablamos de estos acontecimientos? Porque el hecho al que vamos es a la época revolucionaria de nuestro país. Con ello, pues hubieron grupos que se organizaron tanto de maestros, estudiantes, profesionales, que fueron apoyados por grupos militares y lograron con ello derrotar las tropas del general Ponce Báides este 20 de octubre de 1944. Y con ello se convoca a una junta revolucionaria y toman el poder Jorge Torielo, Jacobo Arbenz Guzmán y Francisco Javier Arana como parte de una junta revolucionaria en el país. Esto pues viene y ellos toman algunas medidas para poder hacer cambios dentro de nuestro gobierno. Y esta junta, ¿qué medidas que tomó? Número 1, la disolución de la Asamblea Legislativa Proubiquista, ya que esta asamblea estaba a favor de todo lo que Jorge Ubico estaba haciendo y tanto a la vez también Federico Ponce Báides. Entonces disuelven, es decir, quitan esta asamblea. Se degrada a los generales que eran leales a Ubico, se les degrada de su puesto. También empieza a haber una intervención de los bienes hacia algunos generales, quitándoles algo las cosas que eran del gobierno. También se da la abolición de los sistemas de trabajo forzado que se habían propuesto en el gobierno de
Jorge Ubico, y también se convoca a la confirmación de una asamblea constituyente, es decir, una nueva constitución, y con ello, ¿verdad?, la elección democrática de un nuevo presidente. Y con esta elección democrática vienen los gobiernos revolucionarios. El primer gobierno revolucionario que nosotros tuvimos en Guatemala fue el doctor Juan José Arévalo Bermejo, ¿verdad? Él fue el primer gobierno que viene después de la revolución y viene a hacer muchos cambios significativos para nuestro país. Y partimos de los logros que tuvo este gobierno. Primero, que ellos establecen un sistema político democrático, a la vez que vienen a permitir la existencia de muchos partidos políticos que se fueron organizando con el tiempo para poder participar dentro de la política de nuestro país. Se crean también dentro de ello muchas organizaciones obreras, campesinos, que se formaban con el bien de poder compartir y poder formar parte de la política de nuestro país. Se crea la Facultad de Humanidades de la Universidad San Carlos de Guatemala, con el fin, algo principal que tuvo Jacobo Arbenz es de que se enfocó mucho en la parte educativa de nuestro país. Entonces se empieza a promover también la educación a través de ello. Y otro de los logros también enfocados dentro de ello, que se dio la primera campaña nacional de alfabetización. Hubieron muchas personas que empezaron a aprender a leer y a escribir, ¿verdad?, debido a este cambio que se estaba dando revolucionario en busca de un mejor futuro para nuestro país. Las escuelas tipo federación fueron otro de los logros que se tuvieron durante este gobierno, y pues con ello la construcción de muchas escuelas a nivel nacional. También se da una reforma a todos los planes y los programas de estudio que se tenían de esa época como parte de los beneficios tanto a nivel educativo. El Código de Trabajo también fue otra de las acciones que hasta hoy en día nosotros aún poseemos, ¿verdad? Y eso es muy importante valorar también esos beneficios que se han tenido luego de una guerra que tuvieron muchas personas dentro de nuestro país. La ley provisional de la sindicalización, es decir, que se podían formar sindicatos dentro de las instituciones para el bien de nuestra misma sociedad y nuestro país. También dentro de la parte educativa se da una autonomía a la Universidad San Carlos de Guatemala y también a las municipalidades con el bienestar de que ellos pudieran trabajar y tomar sus propias decisiones. También se da una libertad a la asociación de prensa y la emisión de libre pensamiento. Ahora podemos nosotros emitir nuestro propio pensamiento siempre y cuando no ofendamos a ninguna persona ni hagamos ningún falso, ¿verdad? Entonces desde ahí está una libertad de emisión de pensamiento que nosotros podemos tener, y por supuesto la libertad de prensa que hay en nuestro país. Se crea también el Instituto Nacional de Producción, ¿verdad? Eso es también otro de los beneficios y logros que se tuvieron en la época revolucionaria. Se da el registro oficial de las tierras y se da también un primer censo agropecuario nacional. Dentro de ello, pues como bien lo mencionamos, a través del Código de Trabajo también se crean, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el Monumento al Trabajo. Quizás algunos de ustedes han pasado en algún momento por este lugar en Guatemala. Ese Monumento al Trabajo fue uno de los logros también de la época revolucionaria, debido también, ¿verdad?, a los acontecimientos que se tuvieron y la creación del Código de Trabajo. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el IX, fue uno de los logros también de estos gobiernos, ¿verdad?, que vienen a beneficiar a toda la población laboral. La Universidad San Carlos de Guatemala, la autonomía que ellos tuvieron, pues también fueron parte de los acontecimientos y beneficios que tuvo estos gobiernos. Y estos mismos gobiernos revolucionarios vinieron a proponer, ¿verdad?, que se realizara una reforma agraria para que la población pudiera participar dentro de todos estos acontecimientos, ¿verdad? Y acá viene también lo que hemos mencionado, ¿verdad?, en la clase anterior, cuando hablamos también de lo que fue la Union Fruit Company, que fue parte también que tuvo injerencia dentro de todos estos procesos también revolucionarios de nuestro país. Y con ello viene el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, que él fue el segundo gobierno revolucionario que tuvo nuestro país. Y este segundo gobierno revolucionario continuó con esas reformas que ya había planteado anteriormente Juan José Arévalo Bermejo. ¿Y cuáles fueron los logros principales que ellos tuvieron? Tuvieron la independencia económica del país. Esto fue algo realmente muy relevante dentro de la economía dentro del país de Guatemala. Guatemala pues también fue un país más moderno y capitalista.
se empezó a elevar el nivel de vida de los guatemaltecos, y esto hablando del desarrollo económico social, la construcción de muchas áreas, ¿verdad? Como por ejemplo la carretera hacia el Atlántico, el puerto de Santo Tomás, la planta de energía eléctrica, son parte también de los logros muy importantes de la época revolucionaria. Así también como lo fue la ley de la reforma agraria, que fue parte de las continuidades que se tenía del gobierno anterior, que fueron parte también de los acontecimientos beneficiosos de nuestro país. Sin embargo, Estados Unidos consideró que el gobierno que estaba en turno era un gobierno prosoviético. Entonces, ellos lo consideraron que supuestamente, ¿por qué? Porque les habían quitado muchos beneficios a la Unit Free Company. Entonces, a raíz de eso y de muchas cosas que estaba sufriendo del gobierno de Estados Unidos, que en Guatemala se le estaban quitando ciertos beneficios, entonces dicen ellos que el gobierno era un gobierno prosoviético. Entonces de acá se crea un plan para poder invadir el país, ¿verdad? Y con ello sacar del gobierno a Jacobo Arbenz. Entonces Jacobo Arbenz presenta su renuncia al poder y deja el poder, ¿verdad? Al presidente que en ese momento eligen ellos, luego de haber tenido una junta militar, quien elige como presidente al coronel Carlos Castillo Armas. Pero les motivo a que podamos escuchar ya muy así pacientemente, y les voy a dejar el enlace también para que ustedes puedan ver y escuchar principalmente la renuncia, cómo presentó su renuncia Jacobo Arbenz, ¿verdad? Todo lo que él dijo. Es muy importante que escuchemos esto porque es parte también dentro de la historia y que viene dentro de los acontecimientos de este proceso histórico, ¿verdad? Entonces pues él deja el poder a Carlos Castillo Armas, viene y crea nuevas reformas, ¿verdad? Que fueron canceladas, reformas que ya se habían logrado en Guatemala. Se limita el sufragio a las personas, a muchos, principalmente solamente a letrados. Hubo persecución política en forma de terrorismo hacia muchos de los que habían participado en las reformas de nuestro país. Y con ello el nuevo gobierno empieza siendo apoyado por Estados Unidos, ¿verdad? Entonces esa potencia estadounidense crea mucha intervención en el país y con ello, ¿verdad? Se viene a crear un nuevo gobierno, ¿verdad? Con el hecho de que lo que querían era o el discurso de levantar una economía. Sin embargo, empezó a haber mucha corrupción y esto frustra todos los planes que habían para Guatemala. No pudieron controlar muchas manifestaciones que hubieron de la extrema fuerza, ¿verdad? Que la misma población que estaba en contra de lo que estaba pasando, que quería regresarse a gobiernos dictadores. Entonces empieza a haber, ¿verdad? Un proceso también de descontento de la misma población. Con ello, pues en 1957 se asesina al coronel Castillo Armas, que entonces era el presidente, y con ello se hace una contienda electoral. Sin embargo fue muy confusa, pero llega al poder Miguel Ydígoras Fuentes en el año de 1958 por el Partido de la Reconciliación Democrática Nacional. Entonces él llega a Guatemala y empieza a obedecer el mandato estadounidense también de que se quiten todas las relaciones con Cuba. Se empieza a ver también un proceso histórico de invasiones, así como también, ¿verdad? Que en Guatemala se logra perdonar la deuda contraída por Castillo Armas en el 54, y con ello también se aumenta una cuota azucarera dentro del proceso histórico. Ya en el año de 1962 se inician manifestaciones, ¿verdad? De estudiantes y trabajadores en contra, ¿verdad? Que era lo que estaban ellos buscando, ser grupos revolucionarios, y comenzaron lo que fue la lucha de la guerrilla, ¿verdad? Iniciando primero como el MR-13, forzando a militares, y después posteriormente fue llamado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ¿verdad? De los gobiernos que empezaron a responder con la propagación de una guerra en nuestro país. Ya en el año 1966, César Méndez Montenegro es colocado como presidente del país, y él no logra, ¿verdad? O no logró hacer las reformas prometidas en su campaña. Entonces su mismo gabinete hicieron esfuerzos, ¿verdad? Para mejorar la salud pública, obras de infraestructura, brindar asistencia, ¿verdad? Y designar líderes comunales, ¿verdad? Fueron parte de las estructuras que él quiso lograr, pero sin embargo pues esto continúa con una guerra, o inicia una guerra dentro del país, ¿verdad? Ya en 1974 queda en el mandato Shell, y a él ya le tocó cultivar lo que habían sembrado, que eran las luchas populares y la guerrilla, proceso que continuó en el país hasta posteriormente la firma de los acuerdos de paz. Pero hasta ahí vamos a ver, ¿verdad? Y conocer el día de hoy.
Bendiciones y pues espero que haya notado todos los aspectos principales en su cuaderno. Nos vemos en clase, chicos.